En el texto de Juan 10, 31, 42 que vamos a meditar el día de hoy, vamos a descubrir esa dificultad para los judíos que continúa. No es la primera vez que aparecen los textos, ya lo hemos estado meditando en los últimos textos del Evangelio de Juan, pero hoy es más concreto y más fuerte todavía esa negación a Jesús, que se considera Hijo de Dios. Esa filiación divina de Jesús que es puesta en entredicho por las autoridades y por muchos de los judíos. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Tomamos el texto Juan 10, 31, 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta ocasión nos encontramos en la celebración de la dedicación del templo, una fiesta que conmemoraba esa, digamos, sería como la reinauguración del templo o algo así. Recordaba que Macabeo libera al pueblo y el templo nuevamente es consagrado. También se le llama Hanukkah, o la fiesta de la luminaria, la fiesta de las luces. Los judíos se acercaron a Jesús y lo rodearon y le hacían esta pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a tener ahí en las dudas? Si eres el Mesías, dínoslo de una vez para saber. Jesús les responde claramente: les he dicho y les sigo diciendo y no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas son las que dan testimonio de mí, pero no me creen. El Padre y yo somos una sola cosa. Jesús de esta manera muestra cómo justamente esas obras que hace Él fundamentan esa unidad que Él tiene con Dios. Esa filiación divina, digamos así, de esa manera particular como Él se considera Hijo de Dios, se convierte para los judíos en una amenaza a algo que era fundamental y radical en la tradición de ellos, que era el monoteísmo, un solo Dios. Sabemos nosotros que el cristianismo es una fe monoteísta, lo mismo que el judaísmo y lo mismo que el islamismo. Todas hablan de ese Dios uno, ¿verdad? Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, la diferencia que existe entre el cristianismo, el judaísmo y el islamismo es que la idea trinitaria, que es algo muy común entre los cristianos, es una cosa que realmente es imposible entenderla a un judío, ¿verdad? De hecho, a veces cuando uno está haciendo, o cuando la gente está haciendo una organización de las iglesias cristianas, hay algunas iglesias que no caben dentro de la estructura del cristianismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, y también en cierta parte creo que los mismos mormones, en el sentido que la manera como ellos entienden a Dios y a Jesús como Hijo de Dios no compagina con el fundamento del cristianismo, que es la Trinidad. O sea, la Trinidad es fundamental en el cristianismo: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Hablando ahora del monoteísmo judío, claro que sentían que era imposible imaginarse que Dios tuviera un hijo. Ellos lo vieron de esa manera directa y eso hizo que se alejara la fe, digamos, se partiera en ese momento entre lo que significaba ser judío y ser cristiano. El cristianismo nos muestra esa manera particular como Jesús, frente a todos los demás, manifiesta, esa es su relación con Dios, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros debemos entender, se manifiesta al cristiano, ¿sí? Igualmente debemos entender que para un judío y un musulmán esta manera de entender el cristianismo es complicada. O sea, ellos difícilmente van a entender que Dios sea una Trinidad donde hay un Hijo también que también es Dios. Es incomprensible, digamos, hasta cierto punto. La fe cristiana se fundamenta y se apoya justamente en que el testimonio de Cristo es el que revela a Dios mismo. Y Él lo dice en el texto de hoy, es que esto que yo digo no lo digo por mí, sino porque el Padre que me ha enviado es el que lo transmite. Todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer, ¿sí? Además, es fundamental entender que esto no es una cosa que se recibe por conocimiento, ¿sí? Sino que se transmite por evidencia, ¿sí? Por testimonio, por la manera como Cristo mismo lo muestra. Es que Él con sus acciones muestra que sus acciones son las acciones de Dios Padre. De hecho, al final del texto de hoy lo presenta claramente San Juan, más bien los discípulos de Juan el Bautista, cuando terminan diciendo, cuando regresan al sitio donde fue bautizado, donde Juan bautizaba, que yo veo inmediatamente allí una invitación que hace el evangelista Juan a volver a ese momento en el cual esa revelación de la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando vuelve allí, como pasar un tiempo, que es el final de este texto, ahí nos aparece un comentario bastante interesante, como los discípulos de Juan dijeron, escuchamos a Juan decirlo, pero ahora lo hemos visto. Es una manera como ellos mismos terminan afirmando esa divinidad de Cristo. Aquellos, digamos así, no todos, sino aquellos que estuvieron dispuestos a aceptar ese mensaje que el Señor les estaba dando y que en cierta manera debemos entender que no era fácil aceptar, digamos así, para una persona con un monoteísmo férreo que no diera el espacio a entender, por ejemplo, el don que los cristianos después lograron entender de la Santísima Trinidad. Una manera de ver a Dios donde Cristo no procede de Dios es simplemente algo que no nos lleva a entender el verdadero mensaje y que no nos lleva a descubrir el verdadero sentido de la salvación obrada por Cristo. Entonces es allí donde descubrimos todo el tesoro de ese don, de ese Hijo de Dios que se entrega por nosotros, como una manera como Dios mismo deseó a cierto punto acercar la salvación a nosotros. No nos quiso dejar seguir perdidos en el mundo, sino que su propio Hijo, el Hijo de Dios, vino al mundo y nos redimió, nos sacó. Mucha gente se sintió muy incómoda y por eso quisieron matarlo a piedra. Recordemos que era la manera tradicional como los judíos mataban a aquellos que consideraban blasfemos o que consideraban que estaban faltando a Dios. Y por eso lo querían apedrear. Pero en esta ocasión también se les escapó de ese apedreamiento porque pues no había llegado la hora de entregar su vida. Cuando el Señor dice el Padre y yo somos una sola cosa, pues ellos lo entienden como una blasfemia, ¿sí? Él en este momento afronta, digamos, o trata de enfrentarse, entre comillas, de una manera no ofensiva, sino de una manera conversativa, enfrentarse a ellos, tratando de convencerlos de en qué sentido se estaban equivocando con respecto a la manera como lo veían a Él, aún sabiendo que ellos realmente estaban muy escandalizados cuando le escuchaban decir estas cosas. Sin embargo, es esa dinámica constante que vemos en San Juan, de ellos pregunta y pregunta y pregunta, dínoslo, eres el Mesías, eres el Mesías. Ellos prácticamente ya han tenido la respuesta en sí porque han visto los signos que mostraban todos los signos del Mesías esperado. Sin embargo, para ellos era muy difícil todavía aceptarlo y por eso seguían preguntando y seguían preguntando. El punto es que las preguntas que hacían
no era para aclarar sus ideas, aclarar lo que pensaban sobre Cristo, sino simplemente para seguir férreamente apegados a que realmente él estaba equivocado y que no era el Mesías. Es como preguntarle, dinos que eres el Mesías para nosotros decirte que no eres el Mesías. Es una manera de verlo así. Pienso que es una realidad que vive uno cuando se cierra en la vida a alguien, por ejemplo, una persona con la cual empezamos a tener problema o a la que empezamos a ver con sospecha a veces, y pienso que muchas de las veces esperamos que la persona hable, que la persona se exprese para nosotros considerar que aquello que dice no es lo que nosotros sabemos que esa persona es, simplemente como una manera de no sé si burlarnos, pero al menos de afirmarnos nosotros mismos en que nuestra verdad es la que vale, mientras que la verdad que está diciendo el otro no, como si existieran dos verdades, ¿verdad? Es un punto clave que podemos descubrir en este momento. Esta blasfemia que consideraban los judíos era pretender que era igual o a la misma altura de Dios. Para ellos era difícil, ¿verdad?, entenderlo y aceptarlo, porque lo veían simplemente como un hombre. Pero siempre el Señor, con su palabra, con su manera de hablarlo, esto lo clarificaba. Y es parte de lo que dicen los discípulos de Juan el Bautista. Es que no es solamente lo que vemos que ha hecho, los signos, sino lo que vemos que ha dicho, sus palabras. O sea, todo empezaba como a encajar. Todo empezaba como a encontrar su lugar en este gran rompecabezas de la historia de la salvación. Sin embargo, para los judíos era muy difícil, porque ellos ya estaban pensando en una manera completamente distinta de creer que venía para ellos la salvación. Pienso que fue bastante difícil para los judíos, y solamente algunos tuvieron el corazón para aceptar las palabras de Cristo y seguirlo. Es difícil, es imposible aceptar a la otra persona cuando aparecen muchos prejuicios en la vida, cuando no estamos abiertos a que la voluntad de Dios mueva aquello que sentimos y pensamos y aquello que deseamos aceptar de la otra persona, cuando no abrimos nuestro corazón a la otra persona, sino que nos quedamos encerrados en nosotros mismos sin darle espacio al otro, especialmente cuando nos encerramos y no le damos espacio a Dios. Jesús lo decía, solo los limpios de corazón verán a Dios, ¿sí? Y justamente es eso, si uno no abre el corazón, si uno no abre el alma para escuchar a Dios y ver de qué manera Él se hace humilde para sanarnos, pues difícilmente vamos a darle espacio a Dios en nuestras vidas. Pienso que son como de las cosas, digamos, fuertes que nos presenta el texto de hoy, pero a la misma manera alentadoras como pueblo de fe, que nos ayuda a comprender que Dios se manifiesta de una manera simple, sencilla, pero muy contundente a través de los signos y milagros que obró en ese momento y sigue obrando, pero también a través de la palabra, que es una palabra que no se encuentra en ningún lado. No ha habido profeta, no ha habido maestro, no ha habido nadie que pueda compararse a las palabras y a la manera del mensaje de Cristo y cómo marcó huella en los primeros cristianos y en el testimonio de ellos hasta el día de hoy. Para la meditación, los invito a que pensemos un poco esto. Yo pienso que ya hemos dado algunas puntadas de meditación. Y es que no es raro encontrar a cristianos a los que les parece imposible que el Hijo de Dios haya venido al mundo, o que consideren que el sacrificio de un solo hombre sea motivo de salvación para muchos. Y esa fue la realidad que vivieron los judíos, que la verdad no era para ellos fácil comprender que los signos encontrados en los profetas para reconocer al Mesías esperado se cumplían en Cristo, ¿verdad? No podían aceptarlo. Es algo que hoy en día se ve, y justamente esta manera como la sociedad hoy empieza a odiar el cristianismo es una manera como quiere hacer un camino lejos de Dios, porque el cristianismo lo único que ha traído, digamos, es verdad y vida, salvación. A todo lo que se le quiera acomodar al cristianismo de maldad es una mentira, ¿sí? Es una mentira, una falsedad obrada para hacerle daño al mensaje de Cristo, ¿sí? Y ese, por ejemplo, para muchas personas, y yo lo entiendo desde la fe también, entender a Cristo como mi Salvador es el paso primero, y eso lo ha dicho la iglesia desde el principio, de los primeros apóstoles. La iglesia supo que
el camino para la salvación era aceptar a Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador. Mientras no se dé ese paso, simplemente lo podemos ver como un profeta más. Lo que hoy está buscando la nueva era, poner a Cristo a la altura de cualquier otro profeta de todos los tiempos, para después simplemente por debajearlo y simplemente sacarlo de la escena y convertir esto en una especie de amalgama de tradiciones que no tienen nada que ver con lo cristiano. Otro aspecto que pienso yo que vale la pena que tengamos en la meditación es que la presencia de Cristo se transmite por testimonio, no por conocimiento. Es decir, lo que vimos, esas obras de Cristo que están en la palabra de Dios, que no fueron inventadas, que hay incluso muchas pruebas arqueológicas que dan fe de aquello que dice la palabra de Dios, son la mejor prueba de esto. La tumba vacía es la mejor prueba. El hecho de que el cuerpo de Cristo no se haya encontrado es otra manera, como vemos justamente, que el mensaje de Cristo era verdadero, el mensaje de la resurrección. Todo el cambio, la transformación de las almas de los apóstoles, de antes de la muerte de Cristo a después de la muerte de Cristo, esa manera como fueron como arrancados de este mundo terrenal y puestos en un nivel nuevo espiritual, nos debe hablar como un testimonio de la verdad de Cristo resucitado. Yo les invito, apreciado pueblo de fe, que en este momento de contemplación pensemos un poco en estos dos aspectos, sobre todo en el aspecto de la dificultad para algunos de aceptar a Cristo como Dios y Señor, y pensémoslo y meditémoslo y contemplémoslo de una manera agradecida por el hecho de que Dios nos ha dado a nosotros ese don de descubrir a Él como el todo de nuestra vida, como nuestro Dios, como nuestro Señor, y que sea la oportunidad también para que Él mismo acrecente en nosotros y florezca en nosotros una experiencia cada vez más fuerte de ese amor de Dios. Y lo otro, que no solamente es una experiencia que vivieron los apóstoles cuando vieron los milagros de Cristo. En nuestra propia vida, si estamos bien atentos, podemos ver a cada paso que damos en la vida esa acción de Dios en nosotros. Y es una bendición. Te damos gracias, Señor, porque nos amas, porque nos cuidas, porque nos proteges, nos acompañas, nos alientas y nos alimentas hoy y siempre. Te damos gracias porque nos muestras con tus signos que tu presencia es viva y real hoy entre nosotros. Por el don de la Eucaristía con el cual descubrimos esa presencia continua en nuestra iglesia, en la comunidad. Te pedimos que sigas acompañando el camino de tus hijos, que sigas acompañando nuestro camino, que nos sigas guiando a descubrirte y amarte como el Mesías, el Hijo de Dios, que nos ofrece la salvación. Gracias, apreciado pueblo de fe, por dedicar este tiempo a las meditaciones e invitarlos a que continúen haciendo su ratito de esfuerzo. No saben el esfuerzo que es igual todos los días tener una grabación, siempre tiene bastante esfuerzo, digamos. Hay unas grabaciones que quizás son más cortas o más simples, pero pues lo que se quiere ofrecer es un poco distinto. Lo que se quiere ofrecer es justamente un poco más de conocimiento bíblico, un poco más de la misma experiencia de Jesús, más que la interpretación de ello, esa vivencia desde el Evangelio. Deseándoles a todos que tengan una jornada llena de bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.